Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes y compartir este tema que creo que es un tema bien interesante para todos los que somos coaches. El tema tiene que ver con de qué manera desarrollo profesionalmente las competencias de coaching. Y me voy a explicar a qué me refiero con esto. Y de hecho es parte de mi conclusión. Es diferente conocer las competencias que vivir las competencias. Es distinto conocer una metodología que realmente aplicarla y llevar a la vida de tus conversaciones de coaching todo lo que en realidad significa el coaching. Y bueno, Ada les platicó un poquito de mí. Una cosa que les diría yo, sumando a lo que tan amablemente mencionó Ada, es que yo soy una apasionada del coaching. Y les voy a explicar por qué. En más de 35 años de trabajar en el ámbito organizacional, impulsando todo lo que tenía que ver con el desarrollo humano y el talento, siendo líder de los movimientos culturales y de las intervenciones para el cambio cultural y el desarrollo humano en sí, no conocí hasta hoy una estrategia más poderosa para mover al ser humano que el coaching. Entonces, realmente aprender a desarrollar profesionalmente tus competencias como coach es fundamental en la vida si este es el trabajo que quieres hacer. Y la primera pregunta que les haría es, ¿en realidad tenemos libertad? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tenemos o no tenemos? Yo estoy mirando en el chat y me encanta compartir con ustedes y las ideas que vayan saliendo compártanlas en el chat donde dice todos para que todos lo puedan ver. Si lo ponen solamente para mí, solo lo puedo ver yo, dice Mariela. Verónica dice sí tenemos libertad, y Marianela dice sí porque elegimos, libertad para tomar decisiones, ok. Sí tenemos, yo elijo, ok. Bueno, discutimos mucho siempre con nuestros estudiantes la diferencia entre optar por algo y realmente elegir algo. Porque a veces opto de dos cosas que tengo enfrente y decido por esta. Pero elegir, hay un libro que se llama Who is in Charge, de Michael Gazzinaga. Él hace toda una disertación al respecto de quién manda, si el cerebro consciente o el cerebro inconsciente. Y a lo largo de todo el libro te va como metiendo en un análisis en el que te das cuenta de que la mayor parte del tiempo nosotros nos la pasamos muchas veces defendiéndonos a nosotros mismos o explicándonos a nosotros mismos algo que sucedió, o nos estamos adelantando a lo que no ha venido y en realidad empezamos a dar unas vueltas en nuestra cabeza que son mucho más potentes y mucho más tiempo le dedicamos a eso que realmente a pensar realmente lo que nos está sucediendo. Dicen, si hay libertad, cuando descubrimos todo lo que podemos construir o elegir, sí la tenemos. Y Ronald dice que sí, Analia también. Eugenia dice, no somos libres porque nuestro subconsciente nos va haciendo actuar sin que nos demos cuenta. Así es, Eugenia. Bueno, lo que dice Michael Gazzinaga es eso, que ocupamos más tiempo en todo este pensamiento circular que todo el tiempo nos está jalando con diferentes cosas. Dice Sergio Valencia, no tenemos una libertad completa. Y esa es la conclusión de este señor. Y finalmente lo que yo quiero que veas, que cuando una persona quiere cambiar, pensando esto que acabamos de decir, no solo por decir cambia, va a cambiar. ¿Y por qué?
porque, como lo acabamos de mencionar, estamos atrapados en esa historia y nosotros creemos firmemente que esa historia somos nosotros. Entonces tenemos una conversación muy fluida, pero todo el tiempo es una conversación interna. Entonces nosotros necesitamos romper esa conversación para poder mirarla desde otro lado. Y justamente eso es lo que genera el coaching. Fíjense cómo el coaching, por eso es un proceso tan potente, por eso es una estrategia que no he encontrado otra a lo largo de tantos años que sea tan poderosa como el coaching. Es un proceso disruptivo, ¿por qué? Porque nos saca de nuestros pensamientos. El coaching genera un alto en el camino que permite que esa vuelta y vuelta y vuelta y vuelta que tienes en la cabeza finalmente tenga un alto y tú puedas mirar eso que está sucediendo, pero desde otro lado. Entonces, ¿qué hace un coach? El coach te ayuda a evaluar tus pensamientos, pero de otra manera. Porque si no hay una intervención, tus pensamientos van a seguir siendo cíclicos. Y muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, todos esos pensamientos cíclicos no llegan a ningún fin. No hay una determinación, no hay una acción, no hay una declaración. Es simplemente un darle duro al pensamiento que te está rondando. Entonces, el coaching, mirado así, es una forma de intervenir tu pensamiento desde un punto de vista maravilloso. Alguien que te está presentando lo mismo que tú estás pensando y que quizás ni siquiera te has dado cuenta. El coaching, por eso, es la mejor tecnología de aprendizaje que puede existir en el mundo. Es esa manera de poner un alto y de ayudarte a que saques tus pensamientos y los revises, los analices, los mires. Y en función de mirarlo, como nos decía María Jiménez, cuando lo descubro, entonces puedo elegir. Pero si no lo veo, no puedo elegir. No puedo realmente optar por una cosa o por otra. A veces no me doy cuenta que esa historia que cuento es una historia. Yo creo que esa es mi vida. Y en el momento en el que estoy hablando con un coach y diciéndole todo lo que sucede, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, yo ya tengo creada la historia para explicarme a mí por qué es que no funcionan las cosas. Pero en el momento de estar conversando, tú empiezas a generar un aprendizaje brutal con la persona con la que estás conversando, porque él mismo va viendo. Es como si se fueran abriendo ventanas y ventanas y ventanas y ventanas que antes estaban oscuras para ti y ahora están vivas, están abiertas. Entonces, el coaching es la mejor tecnología de aprendizaje que existe. Y regreso a mi experiencia organizacional y les digo que por más ímpetu que yo pusiera en el desarrollo de un programa formativo, que le pusieran todos los recursos que ustedes quieran. La gente estaba muy contenta en el momento de realizar ese programa, pero pasando el tiempo regresaban a sus hábitos anteriores. Eran muy pocos los que generaban un cambio definitivo. ¿Por qué? Porque finalmente no se daba ese proceso en lo individual, en donde cada uno de nosotros somos capaces de revisar justamente lo que estamos revisando. Y dice Leonardo Bloch, y me encanta su definición, que el coach es un soplador de brasas. Y ese soplador de brasas es como esta slide anterior, ¿no? El coach hablando y es un soplador de brasas, está realmente permitiendo que emane, que fluya todo eso que tienes ahí, todo eso que
quizás no te está permitiendo fluir, o quizás sí te está permitiendo fluir, pero no te está permitiendo llegar a donde tú quieres. El coaching se le ha definido como arte, como técnica, como oficio, como proceso, y me gustaría que me digas, ¿qué es para ti el coaching? Escríbeme en el chat, ¿qué es para ti el coaching? Dice María Jiménez, el coaching nos brinda conciencia, aprendizajes y acciones, por eso nos cambia de lugar. El coaching es pasión, es un proceso creativo, es aprendizaje perpetuo, dice Elena Di Blasio. Mi forma de vida es un proceso creativo reflectivo, un despertar de lo que puedo, una co-creación, es arte, es reflexión, es un tipo particular de ayuda que potencia, es un amplificador de miradas, es arte, proceso creativo. Para mí se convierte en mi estilo de vida, es el amor al servicio al otro. Fíjense qué bonito reunirnos en esta sala y tener todos esa idea de lo que el coaching es para nosotros. Yo comparto con varios de ustedes, para mí también el coaching es un arte, es un proceso creativo, es un impulso a la posibilidad, y también es una forma de vida. En el momento en el que tú te conviertes en coach, no es cuando recibes tu certificado de que te formaste como coach. El momento en el que te conviertes en coach es cuando tú has hecho vida, tienes, como dice ahora la ICF, tienes un mindset de coach. ¿Qué quiere decir? Tu proceso de pensamiento es de coach. Y claro que impregna todas las áreas donde tú te mueves, porque no solamente eres coach cuando estás conversando con alguien, eres coach cuando estás con tu familia, eres coach cuando estás haciendo una propuesta en una organización, eres coach cuando estás en un diálogo con otra persona. Entonces, tu manera de mirar el mundo, tu manera de estar siendo en el mundo, definitivamente queda impregnada con el coaching. Por eso es que nos enamoramos tanto los que estamos en esto del coaching. Dice, cambio reflexivo, arte como proceso con técnica, es transformación personal para luego acompañar a otros. Es un camino acompañados de lugar a un lugar, de un lugar A un lugar B. El coaching es el proceso de generar nuevas realidades. Es amor, nos hace vernos con quien queremos ser. Es un vehículo para llegar a descubrir al otro, mi forma de vida. Fantástico. Bellísimo, sí. Bellísimo. Bello, bello, Adriana, bellísimo. Se ve que, disculpa que te interrumpa un segundito, pero se ve que los que tenemos aquí en la audiencia están enamorados de su profesión y eso es importante. Al menos yo escucho porque suena como a poesía. Sí. Sale del alma. Sí, y así es que los que estamos en esto, el que no se ha enamorado es que le faltaba venir a conversar aquí, porque de verdad Así. el coaching, hay que desmitificar el coaching, como para algunos es como una conversación o un interrogatorio, donde tú tienes que saber una técnica o tener una base de preguntas. Me acuerdo cómo nos decían los egresados de mastering en las primeras ediciones que tuvimos, y decían que si no teníamos un libro de preguntas, y les decíamos que no había un libro de preguntas, y que lo que tenía que desarrollarse era esa capacidad de preguntar poderosamente. Porque una pregunta que parece muy simple, quizás para otro, en ese contexto y en esa conversación, es una pregunta poderosísima. Entonces, hay gente que entiende el coaching como un interrogatorio, como una transacción, y el coaching es muchísimo más que eso. El coaching realmente es un proceso, como les dije, disruptivo, que genera una pausa para que el ser humano pueda reflexionar, pueda explorar
pueda mirar qué es lo que tiene ahí adentro rodando. Eso es el coaching, no un interrogatorio, no una conversación que tiene una técnica. Eso no es el coaching. El coaching realmente es un proceso a profundidad que busca acompañar al otro para que genere conciencia, para que genere responsabilidad y para que tome acción. Entonces, coaching es mucho más potente que pensar en un interrogatorio. Y no sé si será por esto, ustedes me lo dirán, no sé si será por esto que en esta época de pandemia, el coaching que ya traía una tendencia ascendente tuvo un repunte importantísimo. ¿Por qué creen ustedes que en esta época de pandemia el coaching esté siendo tan socorrido, tan pedido, tan necesitado? ¿Por qué creen? Sergio Valencia, ¿tú puedes abrir tu micrófono y decirnos? No puede. ¿Nos ayudas, Pau, a abrir el micrófono de Sergio Valencia? Un segundo. Mientras María Jiménez dice, es porque el coaching nos centra en el ser. Analía dice, porque en el estar aislados nos comenzamos a escuchar, porque la pandemia nos hace voltear al interior de los seres humanos, porque vivimos un tiempo de quiebre en nosotros y en cómo nos movemos en el mundo. Wow. Que no se pudo abrir lo de Sergio, entonces alguien más que pueda abrir, dice Laura, porque transitamos un cambio. ¿Ya? ¿Ya se pudo abrir? Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad que me das de participar. Bueno, yo creo que el coaching es relevante ahora porque todos, y me incluyo yo, tuvimos un momento en esta época de que necesitamos hablar con otro, porque llegaron unas emociones que no sabíamos y que de pronto no habíamos afrontado. Necesitábamos hablar de lo que nos estaba pasando. Y qué mejor hacerlo que con una persona que pueda escucharnos y escucharnos como lo hace el coach desde el otro, de sentir lo que esa persona puede estar viviendo para poder acompañarlo. Entonces, para mí ha sido valioso y ha sido valioso también para los que con los que yo he compartido. Entonces, yo creo que es un momento, es la calidez, es como si hay una palabra como pudiera definirlo, sería la compasión. Ok. Muchas gracias, Sergio, por compartir. Seguimos con los comentarios. Dice, porque vivimos un tiempo de quiebre, porque transitamos un cambio, porque a través del coaching podemos tener una mirada diferente de lo que estamos viviendo, porque necesitamos conversaciones diferentes, porque este año nos obliga a hacer una pausa y detener nuestras vidas para verlas desde otro punto de vista. Muchos nos dimos cuenta de que no hay certezas y aprendimos a navegar la incertidumbre, porque la pandemia nos dio la oportunidad de reconocernos y elevar la conciencia, donde descubrimos que necesitamos de ese acompañamiento. Es hora de intimar con nosotros mismos. Y pues sí, yo coincido con todos ustedes. El coaching como tal venía teniendo una creciente ascendente tremenda, pero este momento donde ha pasado todo lo que ustedes dicen, nos dimos cuenta de que no hay certezas, ya lo sabíamos, pero ahora lo vivimos, nos encontramos sin respuestas a tantas preguntas que teníamos, o como decía Sergio, teníamos toda esta conversación que les decía al principio, en donde nos encontrábamos como en marejada tremenda, y de pronto hablar con alguien nos permite sacar fuera eso, tomarlo, ver qué queremos hacer, mirar posibilidad quizás donde no exista. Y fíjense cómo esto que les digo viene acompañado por lo que el último estudio global de la ICF encarga un estudio cada 2 o 3 años a Pricewaterhouse, que es una consultora internacional, para que se haga un estudio global sobre el coaching.
y este que les presento es el que acaban de entregar, es el estudio global de la ICF 2020, ¿no? Y en este, 4 datos simplemente interesantes. A quien les interese conocer más del estudio global, después con Ada pueden hablar al respecto de eso, pero es muy interesante para todos los que somos coaches revisar estos estudios que se hacen a nivel mundial, porque te dicen por dónde va esto. Y es que esta profesión, esta manera de intervenir el desarrollo humano está teniendo una creciente cada vez más importante. Fíjense, de 2015 a la fecha, creció el 33% el número de personas que practican coaching en el mundo. Hay 71,000 personas practicantes de coaching en el mundo que están afiliadas a alguna asociación. En el caso de la ICF hay más de 30,000 en la ICF, pero hay otras organizaciones, ¿no? Entonces, imagínense si en 5 años tuvo el negocio del coaching una creciente de 33%, es una cosa tremenda, es increíble la creciente que se había tenido. 61% de los coaches en que respondieron la encuesta, esta encuesta no se aplica solamente a coaches de la ICF, es una encuesta que se aplica a coaches de todo el mundo. 61% de los encuestados que actualmente ejercen la profesión de coaching están entre una edad de 39 a 55 años. Un dato interesantísimo para quienes somos coaches profesionales es que el 55% de las personas encuestadas de organizaciones esperan que los coaches que trabajan en sus empresas sean certificados. Esto es 18% más que en 2015. O sea, en todos los casos, si se fijan, hay un ascendente total. También un dato interesante es que casi la mitad de los encuestados afirmaron que han aumentado la dedicación a prepararse mejor durante la pandemia. ¿Y esto por qué? Por lo que ustedes han comentado. Dice aquí María Jiménez, descubrimos que más hay en esas palabras, cuál es el fondo de cada palabra y a veces ni en el mismo cliente lo sabe, lo descubre. Y en ese descubrir existe aprendizaje y con ello las acciones, pero sin explorar lo que hay detrás de las palabras no se puede. Exacto. Y también se dieron cuenta, María, que un coach es del tamaño del tiempo que haya dedicado a su formación. O sea, la única herramienta que tienes como coach eres tú mismo. Y si tú dedicas un tiempo a prepararte, y me refiero a prepararte no solamente para conocer las competencias, hacer vida a las competencias, para generar un bienestar integral, por ejemplo. Nosotros hemos sumado al proceso de Master in Coaching Skills desde este año 2020. Iniciamos un estudio en 2019 con la tesis de la supervisión en coaching es muy conocida en Europa y es incipientemente conocida en América, en Estados Unidos o en Sudamérica. Y nosotros que nos formamos como supervisores y que estamos trabajando en la supervisión desde hace 3 años, decidimos hacer un estudio con nuestros estudiantes aplicando la supervisión al proceso de formación. Y tuvimos un grupo de control al que se le siguió dando la misma formación sin hacer ningún cambio. El resultado que tuvimos fue asombroso, pero asombroso en 2 sentidos. Uno, que nos dimos cuenta de que esta parte que están declarando los coaches ahorita de la importancia de la formación se reforzaba. Los coaches dedicados al trabajo y al desarrollo de las competencias para llevarlas a un nivel profesional
tuvieron un resultado similar que los que recibieron supervisión. ¿Dónde estuvieron los cambios fundamentales? En el ser del coach. Y hoy por hoy nosotros ya incorporamos la supervisión a este proceso formativo, tanto a los que se están formando como coaches, como los que quieren hacer del coaching su forma de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo certificar en ICF siendo coach? Justamente eso es lo que nosotros enseñamos, Sil Peter. Dice Adriana, con la pandemia nos hizo estar más unidos con nuestros hijos, descubrir cosas nuevas de su aprendizaje y cuidarnos mutuamente. Gracias, Adriana. Bueno, yo quisiera que tú te hicieras la pregunta de qué aspectos te tienen bloqueado en el trabajo con tus clientes. Me gustaría que nos compartas en el chat. Cuando tú estás ofreciéndote como coach, ¿hay algún aspecto que te tiene bloqueado, que no te gusta, que no te satisface? ¿Hay algo que de pronto te dice, hay algo que no me está saliendo bien? ¿Hay algo que quisiera hacerlo de otra manera? ¿Qué te sucede? Cuéntenme un poquito en el chat. A ver, voy a preguntar por aquí. Verónica Pesquín. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Hay algún aspecto? ¿Hay algún Mira, aspecto? estaba por teclear que a veces sí me siento como un poco intimidada con respecto a algunos clientes a la hora de emprender alguna dinámica. Me agarra como como que me siento un poco intimidada a la hora de qué va a pensar acerca de esta dinámica el cliente. Como me agarra a veces un poquito eso. Ok. Gracias, Verónica. Y nos dice Ruth, me bloquea cuando la gente se sigue quejando o tienen malicia y no valora el esfuerzo que uno hace. En home office todos nos tuvimos que reinventar y eso me hace mal. Marianela dice, me gustaría no sentir esa sensación de montaña rusa en el estómago cuando me piden una conversación. Dice Judith, tal vez me bloquea que el coachee inicia su listado de problemas sin parar. Elena dice, aún no me recibí, quisiera saber cuándo haré el clic, estoy esperando ese momento. Qué lindo, Elena. Pues ese momento, platicábamos un día, ¿cuándo le llega ese momento, por ejemplo, a un médico? Porque el médico, ustedes saben que estudia todos esos años, hace su residencia, después siguen estudiando, pero bueno, el médico recibe su título como médico. ¿Y cuándo es médico? ¿El día que recibe el título? No. ¿Cuándo es médico? El día que empieza a ejercer como tal, sintiéndose realmente entregado a lo que está haciendo. Entonces, ese momento, Elena, tú lo vas a sentir cuando sucede. Es como cuando un piloto hace su primer vuelo solo, pero solo quiere decir que él está coordinando todo lo que está sucediendo. En ese momento vas a sentir que hiciste el clic. Sergio dice, yo he sentido miedo, pero al mismo tiempo esto me desafía. Estoy comenzando este camino, por lo cual me cuesta más es interrumpir para que no se salga del camino la conversación y retarlo. La verdad es un proceso de cada ser y amo estar en inocencia en cada conversación. Qué lindo. Cuando voy a comenzar un proceso siento rechazo cuando voy a iniciar, aunque ya cuando inicio me siento feliz. Cuando los clientes hablan y hablan y hablan y hablan, con la práctica se hace el clic, le dice Sil. Yo de primera carrera soy contador, trabajé 25 años como auditor, hace 5 años me certifiqué como coach. Hoy puedo decir que he logrado más en estos últimos 5 años que en los años anteriores, refiriéndome a los objetivos alcanzados, acompañando al personal. Hoy abrí un departamento de coaching dentro de la empresa. Lo que me ha bloqueado es haber sido auditor de la empresa. Ok, en la práctica y la confianza. Bueno, fíjense, hay algunos hábitos
que vamos desarrollando que no nos permiten alcanzar esa maestría en coaching o ese clic que sería como ese flow, como ese fluir, ¿no? Y algunos de esos hábitos son, por ejemplo, que el coach actúa como si fuera él el fiscal y es un interrogatorio. Entonces es preguntar, 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 preguntar. Otro es que el foco está puesto en su logro, no en el de su cliente. Muchos de los comentarios que están haciendo ustedes ahorita tienen todavía la mirada y el reflector puesto sobre ustedes. Y una de las manifestaciones más evidentes de que el coach está adquiriendo maestría es que todo el foco está puesto en su cliente. Entonces, el logro no es tuyo, sino es de tu cliente. Otro hábito que hemos encontrado, fíjense, nosotros llevamos 19 generaciones de Master in Coaching Skills. Este programa que hacemos, donde recibimos personas de cualquier escuela y que es una riqueza increíble la combinación que se puede hacer, entendiendo lo que son las competencias, pero inyectando también todo lo que tú traes. Puedes mirar que hay distintas maneras de hacer coaching. Cada quien va diseñando su estilo. El punto importante es que las competencias no las aprendas, sino las hagas vida. Entonces, otro de los hábitos es pensar que solamente hay una forma de hacer coaching, la que le enseñaron en la escuela. Tener un modelo fijo. Creer que solo tú puedes resolver el problema de tu cliente. Y yo creo que este último que lo hubiera puesto con mayúsculas es el hábito que más trabajo nos cuesta romper en Master in Coaching Skills. Y es que el coach coachea el problema, no coachea al cliente. Entonces, romper ese hábito implica justamente cambiar el reflector, de enrollarte en esa historia y empezar a trabajar justamente en la persona, en el ser. Entonces, el coach coachea a la persona, no coachea al problema. Y esa es una de las grandes magias que hace Mastering y que las personas nos reiteran y nos reiteran y nos reiteran de esto fue un antes y un después en mi vida como coach, ¿no? Entonces, ¿qué otros hábitos has desarrollado que te impiden ofrecer maestría en tu coaching? Piénsenlo, con estos que les he dicho, ¿hay algún otro que ustedes observen que han desarrollado? Porque yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos recibido personas que tienen más de 2,000 horas de coaching, igual que hemos recibido personas que tienen 50 horas de coaching o personas que vienen reciente de salir de su formación y le cuesta más trabajo a los que tienen muchas más horas cambiar esos hábitos que a los que recientemente se están incorporando al mundo del coaching. Dice, en la indagación es donde se cierra el acuerdo y lo observado medible. Para terminar, me falta lo observado. Yo presenté uno y no lo aprobaron. Me cuesta cerrar el acuerdo. Se extiende en el tiempo y también cuesta no hacer sugerencias. Exactamente. Es una de los grandes retos que tienes como coach, Marcelo, porque el coach, dijimos, es un soplador de brasas, pero no es un maestro, ni un guía, ni un mentor. Es un coach, es una persona que está al mismo nivel que su cliente y que lo acompaña en ese camino, como lo vimos al principio, para que saque ese pensamiento, lo ponga frente a sí y pueda trabajarlo. Y ahí es donde tenemos nosotros que controlar nuestras ganas de decirle al otro lo que tiene que hacer. Dice Pili, borrar la línea entre la costumbre terapéutica y dar paso a las técnicas para acompañar. Esa es otra.
Pili, hemos tenido mucha gente que viene desde este punto de vista que tú nos estás mencionando, igual que hemos tenido muchos consultores que son expertos en su tema y que les cuesta trabajo de repente soltar eso para empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué competencias vitales consideras que debes tener como coach para impactar a tus clientes? Bueno, ustedes saben que en 1995 que se creó la ICF, estamos cumpliendo 25 años. Thomas Leonard y otro grupo de coaches de distintas escuelas lanzaron un modelo de 11 competencias que no importando de qué escuela o qué formación previa tenías, te podían dar cuenta de que un coach era un coach profesional. Esas 11 competencias que se fueron enriqueciendo con el tiempo en estos 25 años, justo a partir del año anterior, se lanza un nuevo modelo de competencias que son 8 competencias, cada una de ellas maravillosas, y que lo que te muestran son aquellas competencias fundamentales que tú como coach tienes que mostrar en tu práctica, ¿no? Entonces, una de ellas es la parte ética, o sea, demostrar una práctica ética que tiene una profundidad tremenda. El lunes pasado estuve en los lunes de ética, estamos en la ICF de México dando unas webinars cada mes, donde hemos ido profundizando en casos, en supervisión de casos de ética, y realmente es tremendamente rico la ética. Es tan importante la ética que nosotros en Mastering le dedicamos 2 sesiones completas a profundizar en lo que es la ética y cómo se aplica la ética. Que tú analices lo que te sucede y que distingas cuándo es un caso ético y cuándo no. Luego, que nos comentabas de que te hace falta cerrar el acuerdo, Analía, uno de las competencias fundamentales es el acuerdo. Y el acuerdo necesario para que tu proceso sea efectivo y fructífero. Entonces, hay acuerdos que se hacen para hacer el proceso, donde están involucrados el coach, el cliente, el sponsor o algún otro director, y es distinto un acuerdo de proceso a un acuerdo de sesión. Lo importante es que como coach tus acuerdos sean claros, para que toda la relación que haces, los planes que haces, el proceso sea realmente limpio y sea realmente puntual y puro. Cada acuerdo es único, pero es importante tener una base que siempre esté presente en tus acuerdos para que eso salga adelante, ¿no? Crear un ambiente que le dé apoyo y seguridad al cliente, que no es crear un ambiente que le dé apoyo y seguridad al cliente, es cómo se genera eso. ¿Qué tengo que hacer yo como coach para generar ese espacio? Para que la persona pueda surgir, para que la persona aparezca. Enfocarse en lo que el cliente está diciendo y en lo que no está diciendo, que a veces es mucho más rico en lo que el cliente no está diciendo que lo que está diciendo. Y eso cómo se escucha, cómo se lee el contexto, cómo se mira lo que está detrás, cómo se leen las emociones. Un punto fundamental del coaching es facilitar el entendimiento y el aprendizaje. Ya dije yo que el coaching era la herramienta más poderosa que había de aprendizaje para el ser humano. Entonces, ¿qué tienes que aprender tú como coach? Pues distintos modelos de intervención, las técnicas, las herramientas, como cuáles, como preguntar poderosamente, como utilizar la comunicación directa, como hacer silencios, como traer las metáforas y las analogías para que para tu cliente sea más claro lo que está viendo. Colaborar con cada cliente para que su
aprendizaje se transforme en un entendimiento y en una acción. Y por último, que en realidad es la segunda competencia en el actual modelo de la ICF, desarrollar un mindset del coach, que es mucho más allá que saber solamente las competencias. El mindset del coach implica tener una visión sistémica del cliente y sus circunstancias, tener una responsabilidad como coach en cualquier ámbito donde te desarrolles, estar abierto al aprendizaje, a la contribución, a todo lo que impacta nuestro planeta. Yo pienso que el coaching es tan poderoso que si todos nos conectáramos realmente con la finalidad que tiene el coaching, generaríamos comunidades y ciudades y países y un mundo mucho mejor que este en el que estamos viviendo ahorita. Y bueno, para ir cerrando, les diría, hay una diferencia muy grande entre conocer las competencias y hacerlas vida, entre estudiar coaching y ser un coach profesional. Si a ti te interesa realmente ser un coach profesional, pregúntate qué tan preparado te sientes para ofrecerte al mercado, para hacer la diferencia, para ser esa persona que realmente va a acompañar al otro a conseguir lo que está esperando. Si quieres desarrollar las competencias que necesitas para convertirte en un coach profesional, yo creo que esto que les va a platicar Adaluz les va a interesar. Yo quería generar este movimiento de entender, y con eso quisiera cerrar, de entender que el coach es más allá de un interrogatorio, un proceso creativo de generación de posibilidades, pero también de generación de mundos mejores. Muchas gracias Adaluz, muchas gracias a todos y le paso el micrófono a Adaluz. Gracias a ti, Adriana, porque además has hecho una presentación muy linda en relación a cómo es ese camino en el que nos vamos transformando como unos coaches profesionales. Y yo mientras te escuchaba, era como hacer un proceso de recordar ese primer momento cuando yo me formé, que fue hace, un poquito más de 20 años, ¿no? Y que uno termina, tú te formas como coach y uno dice, oye, pero ¿cuánto me falta, no? Y mucho de lo que decían aquí las personas, de esa respiración y esa cosa que a uno le ocurre cuando está frente a un cliente, cómo en la medida que tú vas adquiriendo esas competencias, esa relación con el cliente se comienza a ser más cercana, más familiar. Es una danza tan rica que tiene que ver con esto de cómo le doy vida a las competencias, cómo le doy vida a esas competencias, cómo se hacen cuerpo, cómo me las incorporo, cómo me las pongo. Así como me levanto y me pongo, lo primero que me pongo son las pantuflas, entonces cómo yo voy incorporando esas competencias. Entonces de eso les quiero conversar con ustedes un ratico para decirles qué pasa con esto que nosotros hacemos desde el Master in Coaching Skills. Entonces les voy a mostrar en esta laminita que tengo acá, que aquí resumo todo eso maravilloso que pasa en el Master in Coaching Skills y que tiene mucho que ver con lo que les acaba de presentar Adriana. ¿Qué recibimos acá para irnos transformando de manera progresiva en un coach profesional? ¿Qué es lo que ustedes reciben allí? Porque bueno, yo formo parte de esa frase que dice hay un antes y un después y wow, qué cambio, ¿no? Qué cambio en mi forma de ser ese coach. Y lo primero que ocurre acá en el marco de lo que son
las competencias de la ICF es que hay una entrega de distinciones, porque sí, somos unos coaches que tenemos un marco referencial, y ese marco referencial en el caso nuestro lo da las competencias de la ICF. ¿Por qué? Bueno, primero porque es la organización que agrupa la mayor cantidad de coaches a nivel mundial, pero es que además de eso es quien lleva la batuta. Escucharon todas esas investigaciones que viene llevando la ICF, y sí, nosotros tenemos que tener un marco de referencia, un estándar para poder decir, bueno, nos estamos desarrollando en el marco de algo. En este caso es en el marco de las competencias de la ICF. Ahora, este camino no lo hacemos solo. Este camino es un camino acompañado, es un camino con un equipo de profesionales que también están credencializados con la ICF, que también tienen toda una experiencia, no solamente en el mundo de las organizaciones, sino en acompañar a otros para que desarrollen esas habilidades y esas competencias. Y entre estos mentores, aquí yo digo el modelaje, porque no solamente son los mentores del equipo, también aquí dentro de lo que es ese camino, están tanto Adriana como Elena, y hacen sus intervenciones para modelar. En el caso de Elena, modela desde los distintos niveles de la ICF, y eso para nosotros es un marco referencial también, porque es entregar un know-how, es hacer un camino un poco más corto en relación a que ya han pasado por acá, ya han pasado por esta experiencia, y esas mejores prácticas para poder lograr ciertos niveles de competencia ya están acá. Ya hay una gestión de conocimiento de alguna manera empaquetada, y eso nos ayuda a hacer este camino un poco más corto y más preciso. Y esto que hablábamos de la multiculturalidad, yo siento que el Máster en Coaching Skills, por darle una metáfora, se transforma en un nido, es como ese nido en donde conocemos de la cultura, que hay por detrás de cada uno de los participantes del programa, porque vieron aquí ahorita, haciendo como un mini ejercicio, hay personas de distintos países, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. Pues en el Máster en Coaching Skills, pues lo vamos a compartir de una manera bien cercana. Pues yo siempre le digo, no es lo mismo hacer coaching entre venezolanos, entre argentinos, entre mexicanos, a tener este nido que nos permita no solamente esa práctica y el recibir esa retroalimentación, sino también el poder ir afinando ese oído, porque una de las cosas que aspiramos en muchos coaches es a la internacionalización. Y esto es un nido para que comencemos a escuchar qué cosas pudiéramos estar gestando aquí. Yo siempre les digo, pongamos el mastering a que trabaje para nosotros. De aquí hemos visto salir emprendimientos reforzados, asociaciones, relaciones entre ustedes para poder gestionar y generar nuevos espacios, incluso hasta de trabajo. Pero lo más importante es poder tener esa práctica deliberada, porque además de eso hay mucha retroalimentación. No es lo mismo hacer un proceso solo y lograr desarrollar nuestras competencias solo, a poder tener una mirada externa que esté permanentemente viendo nuestra sesión, viendo nuestra práctica, viendo cómo es que nosotros hacemos esas sesiones de coaching, que además forman parte de nuestra vida, de nuestra pasión, porque quienes hacen un programa como este han decidido desarrollarse como coaches. Cuando yo les digo aquí una mirada 360 es porque sí, este programa, yo no conozco ningún otro similar a este, que tenga una plataforma que permita hacer la intervención en su sesión de coaching y que ustedes puedan identificar dónde están los espacios de desarrollo de cada uno de ustedes como coaches. Es recibir retroalimentación de los mentores, de los colegas y tu propia apreciación. Entonces es una manera de vivir tu día a día como coach acompañado. Además, tal como les decía Adriana en algún momento de la conversación, también tenemos este nuevo componente que es la supervisión, porque resulta que nosotros los coaches en ese día a día pues nos ocurren cosas, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros en esa relación? Y muchos de ustedes lo comentaban en el chat. A mí me van pasando cosas también en mi relación con mi cliente. Entonces es una manera también de entrar en esa otra instancia. Es la mentoría, es la supervisión, es la práctica deliberada, es la práctica recurrente. Es que cuando culmina todo este proceso, incluso ustedes quedan preparados para poder hacer su proceso de credencialización con la ICF. ¿Se recuerdan el número que mencionaba Adriana? El 55% de los coaches
El 55% espera que los coaches estén certificados. El 55%, o sea, es un porcentaje bastante importante. Entonces, acá, ¿qué es lo que hemos estado viendo también a lo largo de estos últimos tiempos? Que incluso las organizaciones piden cada día que sus coaches tengan un respaldo, y en este caso el respaldo que tiene mayor peso es el de la ICF, de la Federación Internacional de Coaching. Entonces ustedes acá quedan preparados para hacer ese proceso de credencialización si así lo quisieran. Entonces, desde el día de inicio de este programa hasta su culminación, todo lo que ocurre es ganancia. Entonces son 7 meses de acompañamiento. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación al máster y en relación a este proceso, con todo gusto podemos agendar entrevistas a nivel personal, porque eso es algo que nosotros hacemos. Sí, Adriana. Sí, perdón, solamente una cosa súper importante que nos gustaría decir de mastering. Ya les respondí aquí la pregunta que hacían de la ICF, qué diferencia tiene la ICF con otras asociaciones, ya se los escribí, pero creo que algo que es vital para que ustedes identifiquen, la ICF certifica programas, no certifica personas. Y este programa es un programa certificado por la ICF como un ACSTH. Quiere decir que el certificado que tú recibes de este programa es un certificado con el cual tú vas a poder acceder a, si quieres, no todas las personas están interesadas, pero si quieres, puedes acceder a la credencial ACC o a la credencial PCC, porque nuestro certificado te da 150 puntos de formación. Entonces, preguntaban aquí, ¿cuántas horas se necesitan para que te certifiques? No solamente son las horas que se necesitan, sino es todo el proceso que tienes que seguir a lo largo de los 7 meses, y es un proceso en el cual vas a realizar 72 sesiones de coaching que suman a tu bitácora. Gracias. Así es, buenísimo que se lo hayas aclarado. Pero además, claro, este no es como el espacio para darle tanto detalle, pero sí nosotros abrimos las conversaciones a nivel individual, porque son muchas las inquietudes que de pronto les surgen. Les surgen inquietudes en relación al tiempo que ustedes tienen de haberse certificado, si lo hacen ahorita, si lo hacen más tarde, en qué momento, qué requisitos debo reunir, cómo lo hago. O sea, todo eso, todas esas preguntas que a ustedes les surjan, miren, si ustedes dejan por acá su número de WhatsApp, a mí me gusta más el WhatsApp porque es como más directo. Con todo gusto nosotros les generamos esa conversación, nos conectamos por Zoom, me puedo conectar yo, se puede conectar alguna de las personas del equipo. Aquí está Paula, que está en Portugal, está Ustardi, que está en República Dominicana. Cualquiera de las personas del equipo que esté en alguno de los países en donde ustedes están, y si no, desde donde estemos, porque esa es una de las particularidades que tiene Team Power. Todo el equipo funciona en distintos países de Latinoamérica, y desde donde estamos, desde allí los atendemos. Así que no se sorprendan cuando entren al Master in Coaching Skills y uno de sus mentores resulta que está en México, en Argentina, en Perú. Es un programa que además, no por la pandemia, tenemos mucha experiencia ya en el tema de la virtualidad. Y como les decía en algún momento, no conozco ningún otro programa que tenga un campus académico y una plataforma que permita hacer ese análisis que se hace acá y ese proceso de intervención de las sesiones de coaching como se hace acá. O sea, a ustedes les queda muy claro dónde están sus espacios de desarrollo como coach. Entonces, bueno, como les dijimos al inicio, si quieren dejan su contacto por acá y con todo gusto nosotros nos conectamos con ustedes. Al principio del webinar les dijimos que se quedaran hasta el final porque les teníamos sorpresa. Y una de las sorpresas es que vamos a rifar la participación en una de las sesiones formativas del Master in Coaching Skills. Entonces ahorita Pau nos va a ayudar a hacer la rifa. Y la otra sorpresa que les teníamos es que quienes están participando acá, nosotros hoy vamos a otorgar un 15% de descuento en el Master in Coaching Skills para las personas que quieran incorporar al programa y lo hagan en una sola presentación su pago. Entonces, todos los que participaron acá tienen ese beneficio. Así que bueno, Pau, cuando tú quieras, incluso les voy a pedir que se queden otros raticos más después de la rifa, porque hay un video muy lindo que nosotros tenemos y habla
muy, pero muy bien, y además muy adecuado al momento en relación a lo que es esta profesión que nosotros estamos ejerciendo en este momento y que además les cuento, es de la más buscada, es de la más buscada. Entonces, bueno. Las profesiones de ayuda hoy son un campo emergente. Hay una gran nueva oportunidad. Todos aquellos que pueden colaborar con otro, hacer un apoyo emocional para comprenderse frente a un cambio, para diseñar futuro, tienen una gran oportunidad. Y es justo en este contexto que miro el valor y el impacto que tiene el trabajo que como coaches hacemos en el mundo. Si eres coach, ¿qué esperas para mejorar tu técnica? Para adquirir la experiencia y la confianza y con ello lanzarte a servir a otros. ¿Estás preparado para hacerlo?